bastante heterogéneo de cubanos y de mexicanos. Entonces, y tengo algunos estudiantes mexicanos que ya estuvieron la vez anterior, no quiero repetirme, pero necesariamente tengo que repetir algunas cosas para introducir el tema. Y además me veo retado porque los cubanos que están sentados aquí esperan que yo diga cosas que para ellos también resulte interesante. ¿Cómo les propongo yo hacer mi intervención? Les voy a decir. En primer lugar, dejarles claro que yo no vengo aquí a hacer gala de erudición, sino que vengo a tratar de comunicarme. Por lo tanto, si no me comprenden, me detienen y me hacen la pregunta en el momento, no la dejan para el final. Si no comparten algo por H o por B, me detienen y me hacen el cuestionamiento en el momento, porque voy a hacer un esfuerzo por comunicarme. Esa es la primera cuestión que quería aclarar. La segunda, les propongo lo siguiente. Primero, les voy a hablar de cómo ideamos el proceso de cambio en nuestra sociedad y por qué se ha suscitado este proceso de cambio, esta ideación del cambio. Y después me voy a referir de manera lo más detallada posible, en un espacio de tiempo breve, a los cambios recientes de la planeación del espacio público cubano. Es decir, lo primero que tengo que entonces contarles a ustedes es que nuestro país está al frente de un cambio muy sustantivo en el modo de construir la sociedad socialista, en el modo de ordenar, de organizar el espacio público y el espacio privado, sus relaciones mutuas. Es decir, está frente a un cambio bastante sustantivo en los fundamentos de la vida de la sociedad, en la manera de organizar la producción, en la manera de organizar, de proveer los derechos cívico-políticos, económicos, sociales y culturales y de ejercitar esos derechos, en la manera de construir las políticas sociales y de relacionarlas con la política económica, en el modo de construir el discurso político de las diferentes instituciones de nuestra sociedad, de nuestras instituciones públicas, y por lo tanto estamos también frente a un cambio importante en, ¿cómo decirle?, en la representación teórica de los valores de la sociedad socialista en Cuba. La necesidad de que hubiese este cambio en Cuba tiene profundos, digamos, fundamentos teóricos y sociales. En primer lugar, ya desde la segunda mitad de la década de los 80, el proceso de construcción del socialismo en Cuba había llegado a una serie de contradicciones internas del modelo económico e institucional que exigían un cambio porque no era sostenible, no tenía sustentabilidad ese modelo. Tenía múltiples disfunciones que ya fueron evidentes en la segunda mitad de la década de 80, no solo en términos del crecimiento de PIB, sino en términos de estructura de la producción del país por sectores. En términos institucionales, hubo un estrechamiento de la base social del poder, de la participación popular. Se dieron conflictos importantes entre la representación de valores y de mentalidades generalmente en la esfera psicosocial y los valores ideológicos. Y eso condicionó un proceso que en Cuba se denominó rectificación de errores y de tendencias negativas, que fue en la segunda mitad de la década de los 80. Ahí comenzaron ya cambios en el país. Sin embargo, cuando ese proceso se iba desarrollando, coincidió en el tiempo con la debacle del socialismo en Europa Oriental y la URSS. Al coincidir en el tiempo, el intento que estábamos haciendo de resolver la crisis estructural a que había arribado el país en la década de los 80 se enlaza con una crisis coyuntural que nos produjo el cambio de la correlación de fuerza mundial. El país perdió de golpe todo su comercio, perdió de golpe los vínculos tecnológicos que tenían por más de 30 años con la Unión Soviética y el Consejo de Ayuda Mutua Económica, el famoso CAME desaparecido. Perdió los vínculos
informacionales, los vínculos financieros, los vínculos energéticos, y tuvo que reorientarse en el mercado mundial de golpe de un año casi hacia otro año, porque el CAME se disolvió en el aire sin dejar ninguna figura de propiedad, sin dejar ninguna institución, y el país entró en una crisis que podemos significar como crisis de cotidianidad. Se contrajo la propiedad social, perdió la capacidad de organizar los proyectos individuales de golpe, y en consecuencia las personas tuvieron que sobrevivir, configurar estrategias de sobrevivencia, no a partir de la base de la propiedad social, sino de las diferencias, de sus desigualdades, y se desarrollaron múltiples estrategias de sobrevivencia. La institucionalidad política del país asumió la crisis no con criterios neoliberales, sino con criterios socialistas, es decir, se descargó el peso de la crisis sobre toda la población. No se dejaron al azar los grupos más vulnerables, sino que se diferenciaron políticas sociales para los grupos muy vulnerables. Estoy siendo muy breve en mi análisis. Y además se tomaron medidas de emergencia sobre la base, y esto fue muy importante, pienso yo, desde el punto de vista antropológico y social, de un diagnóstico popular de base que se hizo a través de una figura institucional que se denominó los parlamentos obreros, que fue una discusión popular de qué nos pasaba, ¿no? Un diagnóstico de la crisis que trajo consigo, además del diagnóstico, una propuesta de cómo salir de la crisis. Eso estuvo en la base de las medidas que se aplicaron. Por eso es que la crisis no se convirtió de económica en una crisis política, pero sí fue una crisis de cotidianidad muy profunda, en todos los planos, desde culinarios, vestidos, hasta en qué voy al trabajo a mediodía o por la mañana, o qué le doy de comer a mi hija por la noche. Me comprenden, ¿verdad? Sí, preguntas filosóficas así muy profundas, como compro la carne al vendedor ambulante que me la está vendiendo aunque yo sé que es robada, o no se la compro. Si no se la compro, no comen mis hijos. Bien, es decir, ahí se produjo entonces, por muchos años, una situación muy complicada. La sociedad tuvo que incorporar inversión extranjera directa, tuvo que incorporar el dólar circulando dentro del país, turismo. Se pusieron de manifiesto las grandes vulnerabilidades de una comunidad que no tenía trato con el turismo, que de golpe se ve asediada por el turismo. Salen una serie de vulnerabilidades muy profundas en nuestra sociedad. Se produjeron grandes desbalances. Tengo en cuenta no solo la producción, tengo en cuenta no solo la caída de la producción, sino de grandes diferencias sociales muy marcadas, muy profundas, y un conjunto muy amplio de fenómenos de desintegración social que fueron desde la indisciplina, la emigración, hasta el suicidio, la violencia doméstica, la violencia callejera, etc. Esa crisis, su expresión económica se detuvo en el año 94. El hundimiento se detuvo desde el 94. El crecimiento ha sido muy lento, pero los impactos sociales no se detuvieron. Ustedes saben que la sociedad es acumulativa. Los impactos sociales siguieron desarrollándose. Es una etapa que ha durado mucho tiempo, y las medidas que tomamos para enfrentar la crisis no solo garantizaron que pervivieran los valores fundamentales del socialismo, porque garantizamos la permanencia gratuita de la educación, de la salud pública, el acceso de la cultura a todos. Eso lo garantizamos, pero a un costo social muy relevante, muy grande, y de pérdida de valores, de deterioro de múltiples valores. Sin embargo, la actividad pública siguió siendo organizada, repito, por los valores socialistas, al igual que organizada la conciencia social desde el punto de vista socialista. Pero en ese fondo, como ya dije, de heterogeneidad, deterioro y sustitución de valores que ya eran bastante arraigados en nuestra sociedad. Ante esta situación, entonces, es como si se articulara la crisis estructural de los 80 con los elementos que se le añaden orgánicamente durante el periodo especial, lo que
se decide cambiar a partir nuevamente de un diagnóstico popular, de una discusión profunda donde el pueblo manifestó que no se quería seguir viviendo de ese modo, que quería cambios en el país y propuso qué tipo de cambio. Eso es lo que ha estado en la base del sexto congreso del partido y del documento que se llama Lineamiento de la Política Económica y Social del Partido y de la Revolución. En lo esencial. Desde el punto de vista económico, ¿qué implica eso? Implica materializar esos lineamientos. Implica que el país tiene que ganar sustentabilidad, superar el subdesarrollo. Para lograr eso, el país tiene que cambiar su estructura económica. La estructura, repito, de ramas. Tiene que cambiar la relación entre lo sectorial y lo territorial. Tiene que poner el énfasis en cadenas productivas que sean capaces de generar productos y servicios de alto valor añadido para salir al mercado mundial en las nuevas condiciones que tiene en los últimos años. El país tiene que cambiar la infraestructura tecnológica. El país además tiene que pagar una deuda enorme para poder garantizar sostenibilidad. Eso es lo que está, repito, en la base de las transformaciones del modelo económico. El modelo que nosotros implementamos en los años iniciales hasta la década del 80 no logró compatibilizar justicia social con sostenibilidad económica. No lo logró, definitivamente no lo logró. Estamos en el cambio de ese modelo. El cambio de ese modelo, ¿qué implica? Bueno, pues introducir dentro de la planificación el empleo del mercado. Dentro de la planificación, el empleo del mercado implica mantener la propiedad socialista como centro de la organización de la vida de la sociedad, pero diferenciar propiedad estatal de propiedad socialista y de propiedad social, de propiedad pública. Diferenciar la propiedad de la posesión y de las formas de gestión. Además, implica cambios macro. Estoy dando la introducción, por favor, para poder ir después a los cambios inmediatos. Implica cambios de la macropolítica económica. ¿A qué me refiero? Más cambios en la política tributaria, en la política cambiaria, financiera, crediticia, de precios, con la intencionalidad de garantizar que no se den desequilibrios monetarios, financieros en el país y que el país tenga capacidad para pagar la deuda externa y por lo tanto para atraer la inversión extranjera. Vamos a un cambio de la planificación, prestándole un mayor peso al territorio en la planificación, a la iniciativa territorial, prestándole una atención a las cadenas productivas para balancear el proceso de planificación y sustituyendo la asignación material por la asignación a través del mercado mayorista y por lo tanto una planificación más centrada en el financiamiento que en los métodos administrativos. De paso les digo que el cambio del modelo económico implica por tanto que el mecanismo regulador de la actividad empresarial no sea tanto administrativo como económico financiero. Vamos a una diferenciación, a una creación real de comercio mayorista en el país. Ustedes saben, los que conocen, yo parto de la base de que ustedes son personas informadas y personas cultivadas y que no están oyendo hablar de algo que por primera vez escuchan. Nosotros realmente en el modelo económico que tenemos, el comercio mayorista es sectorial, no es tal comercio mayorista, porque es intercambio entre empresas estatales. Pero al haber esta modificación hay que diferenciar el comercio mayorista del comercio minorista. Eso es un rasgo muy importante que está en los lineamientos. Pero todo este proceso se da de manera gradual, de manera ordenada, de manera sujeta a plan, sin grandes desbalances sociales y manteniendo el condicionamiento de la política económica por parte de la política social. Pero una política social
que aun cuando todavía por necesidad tiene que articularse verticalmente, ya empieza a ser articulada horizontalmente, es decir, ya empieza a estar dirigida no a financiar productos, sino a financiar personas, ya empieza a ser una política más focalizada desde los territorios y con procedimientos sustentables, que es el criterio más importante y que ha implicado un rediseño del sistema de salud, del sistema educacional, del sistema deportivo del país y de la actividad cultural en toda su extensión. En consecuencia, esta gran transformación a que está abocada nuestra sociedad, déjenme mirar mi chivo, mi forro aquí que lo tengo escrito para el orden de lo que estoy diciendo. Esta actividad de transformadora tiene un presupuesto de pensamiento muy importante. Sí. Tengo dos dudas ahí en lo que mencionas. Cuando el modelo económico de los 80 se empezó a surgir, dices que se severó la educación, la salud y el acceso al arte. Mencionas la pérdida de valores de la sociedad. ¿A qué tipo de valores te refieres? Me refiero a la honestidad, en las relaciones, particularmente en las relaciones no solo personales, en las relaciones con la propiedad. La propiedad socialista dejó de ser respetada. La propiedad social sobre el medio de producción dejó de ser fuente de autoridad moral. Entonces, tomar algo público dejó de ser un robo para convertirse en una lucha, en algo así casi como un mérito. Sin embargo, en la propiedad personal, si alguien te toma algo tuyo, te hurta algo, tú lo asumes como un robo, pero si tú hacías eso mismo en tu puesto de trabajo, no se asumía como un robo, sino como una lucha, ¿ya? Como resolver. Es ese tipo de pérdida de valores. Un cambio de sentido, vamos a ver. Una resignificación, un cambio de sentido, claro que sí. Pero que viene dado porque la propiedad socialista perdió la condición de fuente de autoridad moral. Por supuesto, la propiedad del Estado se enajenó, no se percibía como propiedad de nosotros, sino como de ellos, sobre lo cual otros tienen decisión. Es decir, se desarrolló la psicología del asalariado, que mientras más coge y menos aporta, mejor, ¿no? Hormiga, ¿no? Ya. Esa psicología no es socialista, o sea, es una psicología capitalista enajenada, pero no es orgánica como el socialismo, y se desarrolló. El sentimiento de dueño tampoco, el sentimiento de dueño colectivo de los medios de producción no se desarrolló. Se mantuvo la conciencia del asalariado y además se deformó porque al individuo se le tomaba como receptor de servicios sociales, de prestaciones públicas sin las correspondientes responsabilidades. Es decir, se asumió el Estado como el gran distribuidor, el gran dador, sin que tú tengas que dar nada a cambio. Es el paternalismo. La otra cara del paternalismo es el parasitismo. Entonces, en nuestra cultura, eso se enlaza muy directamente al individualismo parasitario que nos viene de la España medieval, en los cuentos de Juan y Pedro, del Vivo, del Lazarillo de Tormes. Bien, es decir, eso aquí se ha investigado. María del Carmen Víctor, en particular de brujas y otros demonios, ha analizado incluso la simbología antropológica que en nuestra cultura le sirve de fundamento al tipo de psicología que acompaña a estos fenómenos de desintegración social y de pérdida de valores. Es decir, es un fenómeno muy cubano, es decir, muy socialista cubano, ¿me comprende, verdad? El vivo, el sinvergüenza. El individualismo en nuestro país no necesariamente se asocia con la actividad empresarial, no tiene la misma connotación que el individualismo librecambista, el individualismo del liberalismo. El individualismo en Cuba tiene dos, por lo menos, al menos tiene dos formas de existir y de manifestarse: la del vivo, la del parásito, la del Lazarillo de Tormes. El vivo que vive del bobo y el bobo de su trabajo. Eso es un tipo de individualismo, y tenemos otro individualismo que es de carácter organizativo mercantil, ya más asociado a la figura
del mercado, del liberalismo, pero esto es parte de los rasgos peculiares nuestros. Ya, satisfecho, ¿verdad? Sigo con el análisis. Sí, Marcelo. Bueno, yo considero que todo esto es un cambio cultural. Porque sí, es un cambio. Durante muchos años se ha hecho esto, ¿no? Por la izquierda, la bolsa negra, todo esto. Entonces, ¿cómo piensan implementar medidas? Ahí voy, a eso voy ahora. Estaba haciendo la introducción, pero voy a eso. Lo que les decía, para retomar mi orden de discurso, es que este proceso tiene detrás una ideación teórica, tiene un presupuesto teórico, un pensamiento detrás. Ese pensamiento está, en primer lugar, tipificado por la definición que dio Fidel el 1 de mayo del año 2000 sobre la revolución, sobre el concepto de revolución. Para nosotros esa definición es clave. Desde el punto de vista nuestro, esa definición es la conquista fundamental, desde mi punto de vista, para aclarar bien quién es el nuestro del que yo hablo, ¿no? Que estoy individualizando. Las nuevas generaciones ya no estilan hablar así, pero como yo soy de una generación intermedia, a veces hablo de esa forma. Pero me estoy responsabilizando con lo que digo. La definición de Fidel, en mi opinión, es la conquista fundamental del pensamiento político cubano del siglo XX. ¿Por qué lo es? ¿Por qué pienso que lo es? Porque proporciona una mirada no clásica sobre el proceso de tránsito al socialismo. Es decir, es una mirada al socialismo como teoría política y a la sociedad socialista como finalidad social, que se da desde una perspectiva diferente a la de los clásicos Marx, Engels y Lenin. Desde una perspectiva diferente al socialismo histórico del siglo XX. Y por tanto, desde mi punto de vista, fundamenta una nueva epistemología, es decir, un nuevo modo de construcción de saber y un nuevo modo de construcción práctica, una epistemología en ambos sentidos, que pone el énfasis, por eso digo epistemología y no digo noceología, porque estoy hablando no solo de la producción de conocimiento, sino de la relación del conocimiento con la transformación práctica de la realidad. Y lo que pone el énfasis en la transformación práctica de la realidad, pero que da otra valoración de la realidad cotidiana, post-revolucionaria, tardía en la que estamos viviendo. Eso es lo que quería decir. Por lo tanto, desde ese punto de vista, bueno, espiritualmente, como ha dicho Marcela, para nuestra sociedad es un enorme reto, porque nos vemos en la necesidad de releer, de reinterpretar, de resignificar el pensamiento estratégico de la Revolución Cubana, que arranca en Cuba desde el siglo XIX. En esa relectura tenemos que hacer, bueno, no tenemos opciones a que sea exitosa, tiene que ser exitosa porque nos da la vida como proyecto histórico, como comunidad. Tenemos que ser capaces de tomar en cuenta las experiencias, tanto fallidas como acertadas, del socialismo real, entre comillas, del siglo XX en Europa Oriental y la URSS, y de las experiencias de renovación que han ocurrido en China, como ustedes saben, desde la segunda mitad de la década del 70, y en Vietnam desde los años 80, la doy muy bien, que tienen, así como, ya me refería a la de Bacle en Europa Oriental y la URSS, las experiencias en concreto de Hungría, de Checoslovaquia, de Yugoslavia, de Polonia, de Bulgaria. Creo que es imprescindible que sepamos sacar las conclusiones adecuadas para el fundamento, tanto epistemológico, epistemológico en general, incluido lo valorativo, de este proceso histórico en que nosotros estamos empeñados ahora. Lo resumo en una palabra: estamos transformando el modo de construir la sociedad socialista. Estamos comprometidos con la finalidad desenajenadora, pero lo estamos intentando hacer de una forma muy distinta a como veníamos realizándolo en etapas anteriores. Esto trae consigo entonces cambios estructurales, no solo de la producción, no solo de la economía, sino de la esfera política, de la esfera social, de la esfera ideológico-espiritual, cambios normativos profundos del sistema jurídico del país, no solo de las leyes, dije normativo, también de las otras normas de carácter ético, de carácter político, de carácter cultural que existen en el país,
trae consigo cambios muy profundos de carácter ideológico espiritual que son inducidos a la luz de un enfoque socialista nuevo sobre la base de un diagnóstico, como yo dije, propositivo, ampliamente popular. ¿Cuáles han sido los cambios recientes más importantes? Allá voy, después de esta introducción. En primer lugar, transformaciones relativas a la propiedad y la gestión sobre los medios de producción, de trabajo y de vida. Voy a referirme a ellos, a esas transformaciones. Esas han sido muy importantes, faltan muchas por hacer según el texto de los lineamientos, porque como ya dije, este es un cambio de normalidad que no se nos da por una coyuntura externa y una crisis provocada por afuera, sino que se nos da como resultado de una intencionalidad política de modificar la estructura de la sociedad. ¿En qué se expresa la modificación, como ya dije, de la propiedad y la gestión sobre medios de producción, de trabajo y de vida? Bueno, en primer lugar, la distribución de las tierras ociosas estatales a particulares para formar cooperativas. Ese es un elemento. A ese elemento se le añade otro que está al realizarse, que es la transformación de las cooperativas ya existentes, de manera que se organicen realmente sobre la base de principios cooperativistas y no se adulteren en su funcionamiento orgánico y en su relación con las empresas estatales. En segundo lugar, la generalización del trabajo autónomo o por cuenta propia en la esfera de los servicios. Esa es otra medida. En tercer lugar, el arrendamiento de medios de trabajo e inmuebles a colectivos y a personas en la esfera de los servicios. Ese proceso ya empezó. Yo estoy hablándole de lo que ya empezó, no de lo que falta por hacerse. En cuarto lugar, como ya insinué, se prevé la formación de cooperativas de diferentes órdenes. Ustedes en la Universidad de Villa Clara están proponiendo, Martirena en particular, en el CIE, cooperativa de construcción de vivienda. Cooperativa de construcción en la vivienda, de construcción de vivienda y de producción de materiales de construcción. De materiales alternativos de construcción. De manera sustentable, con tecnología del patio de aquí del país, que ahorran el 45% del cemento Portland. ¿Saben lo que estoy hablando, verdad? Los antropólogos me entienden lo que digo. Tecnológicamente, esa tecnología, esa variante, no solo es con materiales autóctonos, sino que ahorra el 45% del cemento tradicional, del cemento Portland, que se utiliza y para construir viviendas de 2 plantas, cemento Portland. Y es con, lo que viví bien, ¿verdad? Sí, sí. Con recursos locales, una tecnología que da trabajo para 19 personas como mínimo en los talleres, que es capaz de producir los ladrillos y la argamasa necesaria para resolver el problema de vivienda en un territorio. Bien, esa es una propuesta. La Universidad de Villa Clara, también el grupo de Juan Luis en la Universidad de Villa Clara, de Claudio Alberto, que están proponiendo también variantes de cooperativa. Es decir, ¿por qué estoy hablando de esto? Para que ustedes comprendan que detrás de estos cambios están los científicos sociales, los agrónomos, los ingenieros, los arquitectos. Es decir, que hay un apoyo, una logística incluso que se deriva de los centros de investigación. Por ejemplo, en el caso de Martirena, ustedes saben una experiencia que pueden ver en Villa Clara. El centro, el CIREN, tiene un fondo de tecnología, no solo tiene know-how, tiene equipamiento para ponerlo en la mano por vía contractual de la cooperativa con que se decida experimentar. Es decir, la doy ya como una de los cambios, porque ya ese proceso está andando en el país, así que en un futuro bastante cercano se ordenarán, pero ya ese proceso está en marcha. Los centros de investigación ya tienen no solo previstas cómo van a
cómo van a ordenar este proceso, sino además con los instrumentos jurídicos, la apoyatura tecnológica, y esas cooperativas entonces no serán solo de servicios, serán cooperativas de producción, no serán solo agropecuarias, sino que estarán en otras esferas. Ahora, el proceso va a ser paulatino, basado en la experimentación, no va a ser de golpe y porrazo, en desorden y al tuntún de... Bien, dígame, joven. ¿La construcción de las viviendas antes estaba en manos del Estado? Sí. Y entonces ahora el modelo quiere cambiar hacia... Te explico. Este es un tema diferente, ¿verdad? La construcción de vivienda en Cuba se está, hasta el presente, se organizaba en lo fundamental por empresas estatales. Esa experiencia tuvo rasgos positivos y rasgos bastante negativos. No se ha renunciado a la necesidad de que el Estado siga produciendo viviendas a partir de empresas estatales. Eso va a ser incluso el mayor % de vivienda que se produzca en Cuba. Pero se está acudiendo también al esfuerzo propio, al financiamiento a través de créditos y a través de subsidios a las personas para que por esfuerzo propio hagan su vivienda. Y se va a acudir además a los servicios de cooperativa para esa actividad. Bueno, sí. Si bien, por ejemplo, ya no queda relegada a lo que es el Estado ahora, ¿por qué hay que pagar una licencia para construir, por ejemplo? ¿Por qué hay que pagar una licencia para construir? Sí. En cualquier país del mundo hay regímenes urbanísticos. Pero si, bueno, por ejemplo, yo tengo un poco de diferencia. Si es un sistema socialista, se supone que eso no... ¿Por qué la necesidad de pagar? ¿Por qué? A ver, ¿cuál institución vive del aire? Joven antropólogo. Sí. Perdón, no, déjenme terminar. A ver, vamos a tomar el asunto ese hasta el fondo. Usted me está hablando de tributación, ¿verdad? Tributación. Esa es una pregunta muy complicada desde el punto de vista antropológico. Yo le voy a decir, ¿puede haber una sociedad compleja sin tributación? Para que haya cooperación social, tiene que haber tributación, desde que la sociedad humana existe. En la conceptualización misma, en la composición orgánica del ser social, de las relaciones sociales objetivas, está la tributación. Usted tiene que, de su trabajo, aportar a la colectividad para cooperar y mediante la cooperación construir una vida mejor y autogobernarse la sociedad. Si la sociedad es muy simple, eso toma formas que los antropólogos la han estudiado también muy bien, formas muy preliminares, pero en la medida en que se complejiza la tributación se va haciendo más diferenciada. Recuerdo el código de Hammurabi, por ejemplo, ¿verdad? Donde se regulaba la tributación, los egipcios regulaban la tributación. Entonces, sin tributación no hay posibilidad de una sociedad compleja, no hay posibilidad de una cooperación. La tributación es una categoría, no solo económica ni jurídica, es una categoría filosófica, es una categoría política que necesita trabajo, que necesita análisis. El pueblo cubano, tengo que decir que está muy privado de esa cultura. ¿Por qué? Porque en nuestro país, desde la década del 60, el modo que tenía la institucionalidad estatal de proveerse de recursos no era a partir del ingreso que salía directamente del bolsillo del trabajador, sino que el Estado tomaba directamente del PIB, de las cuentas empresariales, la parte que servía para financiar la actividad pública. Nosotros desde el 94, 94, modificamos la ley tributaria, establecimos una nueva ley tributaria que incluye el pago personal por ingresos personales y por otras actividades. Las bases impositivas en Cuba son múltiples y el pago, pero para que haya, ya voy a la pregunta concreta suya, en cualquier sociedad organizada hay regímenes de urbanismo y hay programas de organización territorial que exigen una regulación, que exigen para que haya un orden, para que haya una línea arquitectónica, para que se mantengan los rasgos culturales de una comunidad. Por esa razón en Cuba, para ir a hacer una construcción, usted tiene no solo que pedir permiso, sino que
enmarcar su proyecto en las normas del urbanismo, como en cualquier otro país de la tierra. Un país socialista tiene que ser sostenible, y la sostenibilidad sale de lo que la gente produce. El Estado no produce, el Estado redistribuye. Continúo. Las nuevas... dígame. Bueno, en esas transformaciones de los medios de producción, o sea que el campesino ya solamente no va a venderle al Estado, ¿no? Ya va a poder tener Todavía no he llegado a hablarle de eso. No he hablado aún de comercialización. Si me permite, yo voy a llegar allí. Estoy tratando de ir en orden, ¿verdad? Entonces, las nuevas formas de gestión y de propiedad introducidas y a poner en práctica están articulándose desde el punto de vista público, administrativo y jurídico como actores económicos de iguales derechos y obligaciones en un mismo escenario económico de relaciones mercantiles planificadamente organizadas. Este es otro elemento importante de los cambios recientes en la planeación del espacio público del país. Los nuevos actores económicos que van apareciendo van insertándose en igualdad de condiciones paulatinamente que los restantes actores económicos. Eso trae consigo un cambio muy importante en el sistema de regulación de la actividad económica en el país, de la actividad tributaria, de la actividad comercial. Otra medida de cambio es que continúa el reordenamiento empresarial y laboral en el país bajo el principio de hacer más eficiente y rentable este sector y mantenerlo como la forma fundamental de organización de la actividad económica productiva y de servicios en el país. Ese proceso no ha cesado, ese proceso está en marcha, lentamente, pero está en marcha. Otro elemento clave es que se ha introducido no solo una política tributaria para los nuevos actores económicos, a fin de fomentar su desarrollo en la dirección socialista, sino también la entrada de ingresos al erario público. Como ya dije, esto, aunque no es completamente novedoso, porque comenzó en la década del 90, esta política se va a ir perfeccionando, está sujeta a un perfeccionamiento, como ya he dicho, pero está encaminada a fomentar este sector, a estimularlo como sector que multiplica el empleo público, pero se va ajustando sobre la marcha. El otro cambio importante es que ha comenzado el proceso de reordenamiento de la comercialización de la producción agropecuaria. Vamos a dejar eso bien clarito. Se han producido cambios estructurales de fondo ya en este asunto, algunos de los cuales han pasado inadvertidos, pero ya son cambios de fondo. ¿A cuál me refiero? A la venta directa de los actores económicos agropecuarios, el sector turístico. Esa venta directa implica una modificación de la tasa de cambio en el país. Una modificación porque el país, ustedes saben, que está sujeto todavía a una doble moneda. Se ha modificado la tasa de cambio ya de entrada en ese sector. Es decir, se ha modificado en el sector de la vida social donde más pesa el tema de la tasa de cambio, que es en primer lugar en el sector empresarial. Se ha modificado con el ánimo de potenciar la actividad agropecuaria y de que se produzca, compulsionado por la tendencia del mercado, el perfeccionamiento de las empresas estatales en el sector agropecuario, particularmente las empresas estatales comercializadoras. Se ha hecho énfasis en la contratación como mecanismo esencial para la planificación y desarrollo del proceso productivo. Ese es otro tema clave en el cambio de la planeación del espacio público. Se han ampliado los actores comercializadores en las zonas urbanas y la venta directa de los productores en estas áreas. Este es un proceso que va paulatinamente, pero ya este proceso comenzó. Ahora, se mantiene todavía
el abastecimiento al sector cuentapropista a través del mercado minorista. Todavía no se ha reordenado el mercado mayorista. Y también se mantiene el abastecimiento al sector agropecuario a través de las asignaciones estatales centralizadas por medio de los organismos de la Administración Central del Estado. Ese rasgo, ese elemento del modelo económico todavía no se ha modificado en el país. En los lineamientos está indicado que ese elemento hay que modificarlo, pero todavía ese elemento está. Y estamos ya en el 2012. Pero es importante que ustedes lo sepan para poder pensar cuál es la dinámica que eso trae consigo en la vida de la sociedad, particularmente en la sociedad rural. Sin embargo, se está planificando, como establecen los lineamientos, una modificación cardinal del comercio mayorista y el comercio minorista. Las transformaciones realizadas y las que sobrevendrán en el proceso de implementación de los lineamientos se sustentan política, jurídica e ideológicamente en la distinción entre propiedad, gestión y posesión. Es decir, se ha ido con respecto a la tierra que se ha entregado en usufructo, es decir, en posesión, no se ha entregado el dominio sobre la tierra, sino se pone en solfa su carácter público. Por otra parte, yo necesito que me mantengan orden porque pierdo la concentración y el ponente soy yo. Entonces así no puedo. Si me mantienen movimiento dentro del aula, me es muy difícil concentrarme en las ideas. Porque estoy concentrado en los estudiantes que tengo. Entonces les pido a los compañeros que no son estudiantes que se atengan a la disciplina, por favor, y a las normas de urbanidad en un aula. Es decir, se está produciendo entonces una modificación en torno a la gestión de la propiedad. Se está rompiendo un estereotipo político ideológico que se mantuvo por largos años en el país, que identificó propiedad socialista con propiedad estatal, que no diferenció los atributos de la propiedad, que tomó formas alternativas de gestión y de propiedad como concesiones, como problemáticas, como superables. Ese estereotipo se está combatiendo y ya ha dejado de ser el regulador de la política institucional del país. Entonces, en consecuencia, se está produciendo una economía cada vez más mixta en términos de propiedad, de formas de gestión y de formas de posesión. Se han modificado las regulaciones establecidas sobre el fondo habitacional y sobre los vehículos privados, restableciéndose la disposición de los propietarios particulares sobre los mismos en un marco de recuperación y de perfeccionamiento del registro de la propiedad sobre inmuebles y vehículos. Esta ha sido una de las medidas que se ha divulgado mucho, ¿verdad? Porque actúa directamente sobre un derecho personal básico que estaba limitado su ejercicio en el país. Bueno, en ese sentido, y regresando un poco a lo de la tasa de cambio, que es para el sector empresarial, y en estas medidas que se están tomando para la propiedad individual y la libre gestión, ¿cómo se está equilibrando finalmente? Porque bueno, en el sector individual, en el sector poblacional es en donde pega la tasa de cambio finalmente, y un empresario pues tendrá mayor facilidad a acceder a mejores tasas, pero para la propiedad individual, y si una persona que no es empresario pero quiere alcanzar esto, bueno, ¿cómo se está compensando eso? Es decir, en el salario, en el poder adquisitivo, para poder... es decir, es un proceso, pero... No, eso no ha cambiado en el país. ¿Usted vino la vez anterior? Sí. No ha cambiado. Esa situación sigue de la misma manera. En el país, lo que ha ocurrido, el equilibrio financiero, la liquidez se mantiene en los mismos términos que la vez anterior que usted estuvo aquí.
han subido un tanto los precios, pero los salarios se han mantenido en los mismos niveles. No ha habido alteración de salario, ni ha habido alteración de la tasa de cambio. La única alteración de la tasa de cambio, que es muy importante, es la que les dije ya, en la relación del sector agropecuario con el sector turístico, que la tasa de cambio es de 1 a 7. Es decir, ya es un cambio, ya es un progreso. Y ya es un progreso justamente por donde debe comenzar la modificación de la tasa de cambio, que es primeramente por el sector empresarial. El resto de los fenómenos se mantienen más o menos en los mismos términos, con un poco de aumento de la carestía de la vida. Es decir, la situación en cuanto a consumo doméstico es muy semejante a la que existía cuando usted vino aquí. Aunque no se distribuye del mismo modo, sino homogéneamente en todos los territorios del país. Los efectos de estos cambios no se pueden ver en un espacio de tiempo tan corto. Necesitan mucha mayor maduración, sobre todo porque los términos de intercambio que tenemos en el comercio exterior son términos muy duros, y eso nos limita mucho la capacidad interna de inversión. Estamos muy sujetos a la deuda y estamos muy sujetos al crecimiento de los precios en el mercado mundial en términos de alimentos, en términos de combustible. ¿Me comprende, verdad? Entonces se mantienen semejantes como usted lo vio la vez anterior. Junto a esto hay transformaciones en el plano de la institucionalidad política que tengo que describir. Está en marcha un proceso de rediseño de los organismos de la Administración Central del Estado y de los gobiernos locales, con la correspondiente experimentación en 2 provincias nuevas, la provincia de Artemisa y la provincia de Mayabeque. Este rediseño está sujeto a las líneas planteadas en el documento de los lineamientos del partido, y es un proceso que tiene, por supuesto, etapas en el tiempo y que van encaminados a simplificar la estructura del Estado cubano, a disminuir el costo del proveimiento de esa estructura, a integrar ministerios sobre la base de ramas de la economía y de cadenas productivas, esa es la tendencia, y además a separar la función estatal regulatoria, definidora de política, de la función empresarial. Son los rasgos fundamentales por donde va marchando el proceso de rediseño de la institucionalidad pública estatal. Ya se ha producido un cambio en la división político-administrativa del país, con la aparición de 2 nuevas provincias y la redefinición de sus límites territoriales. Este otro cambio importante, sobre todo teniendo en cuenta las identidades, ¿verdad?, colectivas. Como resultado de la implementación de los lineamientos, también ha comenzado un proceso de actualización de las organizaciones políticas y de masas, así como de las relaciones del partido con el Estado y las organizaciones políticas y de masas. Este es un tema muy neurálgico en nuestra sociedad, porque como resultado de la actualización del modelo económico, tiene que producirse una redefinición de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, por muchas razones y en muchos sentidos. En este caso, me estoy refiriendo en particular al nexo orgánico funcional del Estado con las relaciones sociales y de masa, y del partido con el Estado y las relaciones sociales y de masa. Nuestras organizaciones de masa están en lo fundamental estructuradas con una cultura organizacional, con una estructura, estilos de dirección, de funcionamiento, que fueron configurados en las décadas iniciales del proceso revolucionario, y por tanto suponen la construcción de la cooperación social, a que ellas llaman, a partir de las premisas de nuestra sociedad propias de aquellas décadas y a partir de las tareas actuales en aquellas décadas.
al haber cambiado tan profundamente el escenario desde el punto de vista clasista, social, generacional, de tareas, de contexto interno y externo, no pueden seguir funcionando ni con la misma estructura, funciones y lenguaje organizacional, ni con los mismos presupuestos. Por eso están sujetas actualmente a un proceso muy interesante de actualización. Este proceso implica un perfeccionamiento, en primer lugar, del partido, que se está dando. La última conferencia nacional testimonió bastante sobre este terreno. Se está dando los estilos, los métodos de trabajo del partido, la conceptualización del partido sobre la política de cuadros. Además, sobre el vínculo del partido, como ya dije, con relación a las organizaciones políticas y de masas, a fin de atemperarlo a las nuevas condiciones históricas, sociales, internas y externas. Este es un elemento muy importante del cambio reciente en la planeación del espacio público en Cuba. Les invito a que analicen las publicaciones en torno a la Conferencia Nacional del Partido y hagan preguntas sobre ese tema, porque es uno de los temas que más se debate y a mi manera de ver, uno de los temas donde más innovación se necesita en nuestra sociedad y que más va a estar sujeto a transformaciones en un futuro bastante cercano. ¿Qué más tengo que decir? Otro de los cambios importantes que se están dando en la planeación del espacio público es el proceso de diferenciación de las funciones empresariales y las funciones estatales, con el correspondiente rediseño tanto de la institucionalidad pública como del sistema empresarial. Otro elemento importante de este asunto son las políticas sociales, que han sido sujetas a un cambio significativo a fin de buscar mayor eficiencia y control en el empleo de los recursos públicos que se destinan a ellas. Estoy hablando de salud pública, estoy hablando de educación, estoy hablando de deporte, de cultura, a fin de lograr un mayor papel de la familia y de los factores de la comunidad en el proceso de proveimiento de calidad de vida, de bienestar y de protección social a todos los grupos sociales, particularmente a niños, a adolescentes, ancianos y discapacitados. La noción anterior, tradicional de la política social en nuestro país, absolutizaba el rol del Estado, ponía en opacidad las obligaciones y el involucramiento de los factores de la comunidad, de la sociedad civil en este terreno. Las políticas sociales se están virando a eso, están modificando su conceptualización y su ordenamiento en el país. Se está tendiendo una horizontalización en la asignación de los recursos para la protección social de los sectores económicamente más vulnerables. De este modo, ha aparecido el subsidio por primera vez a personas naturales para actividad constructiva en la vivienda. Es decir, se ha ido pasando ya del subsidio a productos a subsidio a personas. Déjenme dejarlo bien claro, esto no ha cambiado el modo fundamental de articular las políticas sociales en Cuba todavía. Este proceso va transitando poco a poco. Nuestro país todavía, saludos amigo, ¿cómo estás? Muy bien. El país todavía mantiene la libreta de abastecimiento, ha ido reduciendo la cantidad de productos que por ella se distribuyen, pero no ha desaparecido, no se prevé su desaparición a corto plazo, pero como ya dije, las políticas sociales ya sí empiezan a poner el énfasis tanto en la focalización de hace unos años como en el subsidio a personas vulnerables por vías de los gobiernos locales, es decir, focalizándolo directamente y responsabilizando a autoridades para evadir la corrupción, que siempre es potencial, siempre es posible, a fin de
no solo subsidiar personas vulnerables, sino de potenciar el trabajo de la comunidad, el trabajo de la familia, la iniciativa personal en la solución de estos problemas. Todavía no quieren un receso, ¿verdad? No. Estoy ya casi terminando, para que ustedes puedan hacer preguntas y discusiones. Ahora, me voy a referir a otro bloque de cambios recientes. Están ocurriendo modificaciones relativas a la relación individuo-estado y espacio privado-espacio público. En mi opinión, se está potenciando estructuralmente la iniciativa personal en la actividad económica y política. Esa potenciación tiene, ante todo en nuestra sociedad, un impacto positivo y muy requerido. Es una de las cuestiones más importantes que tenemos que resolver del modelo económico, político, social tradicional de la construcción del socialismo. Puede venir asociado a fenómenos de disgregación social, pero yo no creo que sean, desde el punto de vista de sus consecuencias sociales, más complicados que lo que puede generar la potenciación de la iniciativa y la creatividad personal. Este es uno de los elementos que se está potenciando en los cambios. En segundo lugar, se está condicionando la ruptura de estereotipos psicoideológicos tradicionales claves en los ámbitos de la relación del individuo con el Estado. ¿A cuáles me refiero? A estereotipos en la conceptualización de la propiedad, del trabajo político ideológico como proceso, del fundamento y alcance de las políticas sociales, del modo de construcción y los presupuestos de la participación popular, de la naturaleza social de la nueva cotidianidad post-revolucionaria tardía que estamos viviendo, del fundamento y las premisas sociales de la eticidad pública, de la conceptualización político-ideológica de la relación del Estado con la sociedad civil, entre otras. ¿Por qué? Porque se está desfondando la noción del Estado como garante de la zozobra existencial, desvinculado del aporte laboral a la sostenibilidad. Se está desfondando la noción de la justicia social desde el lado solo de la distribución y contraponiendo conciencia con riqueza. Se está desfondando la noción del Estado como proveedor de todas las necesidades, excluyendo el aporte de los elementos de la sociedad civil realmente involucrados en la garantía de la satisfacción de esas necesidades. Es decir, este es un elemento muy clave que está cambiando paulatinamente en el escenario público. Se está produciendo un cambio muy importante en mi valoración, en mi opinión, en la valoración pública y privada de las minorías. ¿A qué me refiero? Al género, me refiero a la orientación sexual, me refiero a la raza, me refiero en general a los prejuicios discriminatorios a partir de una marcada acción política e institucional, un debate público conducido institucionalmente, encaminado al reconocimiento de los derechos plenos de las minorías, así como este es otro elemento muy importante. No los quiero aturdir con demasiada información, más prefiero aclarar temas específicos, pero tengo que añadir que esto va relacionado con la vía de construir la cooperación social de manera más inclusiva, menos excluyente como hasta el presente, asumiendo la cooperación social como resultante de actores muy heterogéneos que pueden intervenir en igualdad de condiciones en el diálogo social, en la concertación del diálogo público y del pacto público,
Es decir, es una manera de ver la cooperación social que se está induciendo muy distinta a la centrada en un eje axiológico monista, como existía en las primeras etapas de la revolución, y una ruptura esencial entre mayoría y minoría que excluye cualquier minoría alternativa que no sea por principio antisocialista o pro-imperialista, que excluye la diversidad de actores que pueden cooperar socialmente en la consecución de finalidades sociales también valiosas. Es decir, se está induciendo, como ya dije, un proceso de superación de la eticidad heroica trascendental como base del proyecto social, porque se está complementando al menos con la exigencia del heroísmo cotidiano, al menos con la exigencia de aceptar no solo la identidad de intereses, sino también la diferenciación de intereses en el proceso de la actividad social. Otro elemento muy importante en este cambio son acciones de capacitación pública diferenciada, porque la implementación de los lineamientos, toda esta transformación bastante profunda de la construcción socialista, exige capacitación, pero la capacitación tiene que venir acompañada del desmontaje de viejos saberes, de viejas formas de práctica, de viejos hábitos, de viejas habilidades, tanto de dirigentes como de dirigidos, porque la relación dirigente-dirigido es una relación en el seno del pueblo, es una relación interna al movimiento de la sociedad. No hay nadie que esté por encima de otro en este proceso. Todos tenemos que sacarnos en el cambio. En consecuencia, la implementación de medidas de capacitación pública es muy importante a través de escuelas de cuadro, a través de debates públicos, debates interactivos, que empujan en esa dirección. No estoy idealizando el proceso, les estoy hablando de notas de cambio. Dígame. Sí, con estos procesos a los que se refiere, y bueno, es importante los valores de la revolución que ahorita están prevaleciendo, y para estas nuevas potencializadas, en el sistema educativo están implementando cambios para ir adoptando estas nuevas formas o actitudes. En el sistema educativo se están dando profundas modificaciones, pero ese es un tema muy especializado que yo prefiero que inviten, ¿dónde está Robaina? A un especialista de educación, si ese es el tema.